este videoensayo hablaremos un poco sobre el tema de metafísica. Abordaremos algunos temas como el origen de la metafísica, el objeto de estudio, el ente, el ser, algunos pensadores como Parménides, Sócrates, Platón y Aristóteles, con el objetivo de informar más a las personas sobre qué es y a qué se refiere, entre el ser y el no ser. Muy bien, yo les voy a explicar el origen de la metafísica. El nombre de metafísica se designó mediante varias palabras. Se inició con la palabra sabiduría, que ésta se entiende como las primeras causas de las cosas, cuestiones elevadas y difíciles. El siguiente concepto fue filosofía, que se entiende como el amor a la sabiduría o afición por esta ciencia, de tal manera que Aristóteles veía la metafísica como filosofía primera. El último concepto que se mencionó fue el de teología natural. Teología natural, que trata de Dios y lo divino. De esta manera se llegó al concepto de metafísica, que engloba lo que viene después de las ciencias o cosas naturales. Podemos decir que la metafísica estudia las nociones del ser, trata de encontrar los fundamentos del mundo y lo existente. Esto es lo que hay y el porqué. También la metafísica se plantea algunas preguntas como ¿qué es el ser? ¿Por qué las cosas existentes son lo que son? ¿Por qué lo son? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Entre muchas otras. Después, el objeto de estudio de la metafísica. El objeto de estudio de la metafísica es el ente y el ser. El ente es considerado una abstracción que contiene en sí la suma de los entes reales, así como también los entes de la razón, que son los pensamientos, y seres no físicos, que estos son como ángeles, dioses, almas, etc. El ente está relacionado con Dios y su divinidad, demás sustancias inmateriales, además de que la metafísica lo considera como lo más fundamental que todo lo demás: la naturaleza, Dios, la razón, la felicidad, los valores, el sujeto, el sentido, etc. Mientras que es trascendente, teológico y sobrenatural, y es considerado el principio de todo lo que es. Se dice que en él está contenido del universo y nuestra existencia efímera. En el campo del ser sobresalen tres discursos, que es el escepticismo, que dice que no podemos decir nada sobre el ser; la mística, que dice que ser es inefable; y por último la expropiación de la cuestión del ser, que dice que no hay nada que decir porque es un concepto muy general y por lo tanto debemos contentarnos con lo que hay. Después del objeto de estudio sigue el ente, que hablaremos de él en más palabras más desarrolladas y generales. Como dije, el ente es una abstracción que contiene en sí la suma de los entes reales, así como también los entes de la razón y pensamiento. Son seres no físicos que se entienden como ángeles, espíritus, almas, dioses, etc. El ente son sus substancias inmateriales y el Dios es igual a la divinidad, considerado por la metafísica como lo más fundamental que todo lo demás. A lo que nos referimos con todo lo demás es la naturaleza, la razón, la felicidad, los valores y entre otros. Ser. En este último punto aparece el concepto de misterio, que es el origen de la metafísica. Pensamiento del ser. Volviendo a una de las cuestiones, ¿por qué hay ser en vez de nada? Y se hace hincapié en que ninguna explicación explica al ser si no es partiendo del ser. A lo que se comprende de la explicación, la paradoja de esto es que el ser que apela al intento ser explicado no llega a la explicación por su inmensidad, y esta misma inmensidad llena de asombro el intento de explicar, llegando al origen mismo de la filosofía. Al final se menciona que la metafísica es una llamada a la inquietud que se ve presente en la raíz de todo esfuerzo de la comprensión y que posteriormente estudia a la metafísica.
Es trascendente, teológico y sobrenatural. Ser y sus causas, principio de todo lo que es. Está contenido en el universo y nuestras existencias. Parménides. Él veía al ser como un objeto privilegiado, como el único objeto del pensamiento. Su pensamiento va incluido a la idea del pensamiento racional, donde se elogiaban tres principios. Uno a uno nos habla sobre el ser y es el no ser. Podemos entenderlo como el ser es limitado, ya que lo único o que pueda limitarlo es el no ser. Sin embargo, como este no podría establecer algún límite. También tenemos el principio que nos dice que nada puede pasar del ser al no ser, así como viceversa. El tercer principio nos habla de cómo lo mismo es pensar que el ser ya no puede existir lo que no puede ser pensado, como se habla del ser como existencia. Parménides es considerado como el primer metafísico y fundador de la ontología, para poder ser el primero que sitúa al ser o al ente como principio. Comenta además en uso de la dialéctica y deducción lógica totalmente nueva en su época. Hasta la filosofía de Parménides, donde la pregunta fundamental de la filosofía era sobre el origen del universo. Es el primero en situar el origen al ser como objeto principal del pensamiento filosófico. Este hecho tendrá una gran influencia en toda la filosofía desarrollada un tiempo después en Grecia y en la historia de la filosofía. Sócrates creía que al extraer el concepto de bien se podría enseñar a la gente a ser buena. Los malos solo ignoran el bien. Intelectualismo moral. Sócrates pone al ser humano como el centro de la reflexión. Se centra en la moral. Su pregunta fundamental es ¿qué es el bien?, situada en la mayóptica. Los presocráticos se quedaron cortos en su reflexión, ya que no llegaban a pensar sobre lo sensible, mucho menos explicarlo. Bueno, sigue Platón. Los presocráticos se quedaron cortos en su reflexión, ya que no llegaron a pensar sobre lo sensible, mucho menos explicarlo. Platón se cuestionaba acerca de si las causas físicas de los presocráticos son verdaderas o son causas al servicio de otras, de algo que no es físico. Se dice acerca de superasensible, llegar a la razón. Para cualquier objeto físico hay una causa suprema, de carácter metafísico. Platón habla de dos mundos de las ideas, que refiere a las entidades, sustancias y esencias de las cosas. Platón aborda lo bello que dice, no son las cualidades, sino aquello que comparten las cosas que son bellas, sustancia, aunque en lo físico son diferentes. Existencia de múltiples y la existencia del no ser. Se define al no ser como diversidad de alteridad que contiene una dosis de ser, preinfinidad de no ser. Lo uno o unidad no se puede pensar de manera absoluta, pues la existen. De la unidad se debe a que hay muchos, múltiples y viceversa. La primera idea fue condición de todas las otras, pero no es condicionada por otra. Se dice que el bien desarrolla una idea que produce el ser y la sustancia. Se le considera como uno, principio de ser y valor, orden y perfección. Estaba en contra de Parménides. Está en lo correcto con el no, ser, pero se equivoca en plantear que hay solo una forma de no ser. Aristóteles. Para Aristóteles, la metafísica es principal ciencia teórica, lo que está más allá de lo físico. Él decía que los seres existentes tienen cuatro causas. Teoría de las cuatro causas. Material, componente físico de lo que se componen las cosas. Forma determinada, esencia de cada realidad, lo que nos hace ser y ser diferentes de los demás. Eficiente motriz, el motor que nos permite existir, el origen. Y final, objeto por el que existen las cosas. Bueno, pues en conclusión, en su obra Metafísica, Aristóteles intentó definir el ser, así como otros filósofos, como era Parménides. Quizás sea esta su principal aportación a la historia de la filosofía griega y occidental en general.
Emily Brehier profundiza en la concepción aristotélica de tal aspecto, estableciendo su relación con la anterior dialéctica platónica.